Bienvenidos a mi canal El Tarot del Maestro. Estas son las predicciones cortas de este día, para todos los signos, con sus diferentes situaciones y personalidades. Agarra lo que te toca, si se acerca tu experiencia de vida. También me gustaría saber de dónde eres y cuál es tu signo, para saludarte en la próxima tirada de cartas. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nuevas lecturas de acuerdo a tu signo. Comenzamos con las cartas del tarot para Aries. Aries, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te preguntan que cuántas cosas habías dejado pendiente, cuántos trámites no se daban, muchos acuerdos, negociaciones, cuestiones bancarias y financieras. Todo se quedó entrampado en el ciclo anterior, se quedó trabado, no caminaba, no fluía. Pero en esta temporada, en estos días, vas a comenzar a ver todo diferente. Las manecillas del reloj comienzan a caminar, lentamente, pero caminan. Y eso te va a servir para que comiences a avanzar, para que comiences a sacar todo eso, todo lo que tenías pendiente y que no lo pudiste hacer en ciclos pasados. Te llegó el tiempo de avanzar, así es que prepárate. También te veo que estás pasando por un momento de cambios, de transformaciones, de reencontrarte contigo mismo. En este mismo instante tienes que darte tu sitio, tu lugar, de ponerte adelante en la fila. Tienes que darle más tiempo a tu ser, ya sea con meditaciones, ejercicio, leyendo un libro, leyendo algo. Te tienes que dar espacio para ti. Todo esto es buenísimo en este momento de tu vida, porque te va a dar la fuerza para hacer cosas nuevas y diferentes. Con esto vas a provocar mejores ingresos económicos, ya que en este ciclo está muy marcada tu casa del dinero. La casa de tu dinero está iluminada completamente por los astros, así es que también marca la casa número 4, que es la del hogar. Quiere decir que vas a utilizar todos esos recursos para mejorar también a tu familia, porque tú trabajas, tú perseveras, tú luchas, y eso hace que te alcance hasta para dar y compartir con los tuyos. También te veo que alguien muy cercano a ti, ya sea en tu núcleo familiar o en tu círculo de amistades, tiene una adicción. Acá te voy a decir qué es lo que significa, qué es lo que está pasando espiritualmente con esta persona. Significa que esconde un sentimiento de vacío existencial, tiene mucha falta de amor, tiene una sensación de soledad y desconexión con el entorno. Enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Tiene muchas heridas y está enfadado consigo mismo. Tiene un conflicto mental de culpabilidad por algo que le pasó y se salió fuera de control. Ahora que ya sabes esto, trata la forma de ayudarle para que salga adelante en su vida, y la vida te va a recompensar por esto que estás haciendo con esta persona. Los números de suerte para ti en estos días: 08, 27, 43, mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 3 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el níquel. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: labradorita. El color que refuerza tu aura en estos días: el verde menta. Si no puedes conseguir lo que te dije, entonces escríbelo en un papel en blanco, lo doblas 3 veces y lo metes en tu cartera, bolso o monedero, para que esa buena energía te acompañe durante todos estos días. El saludo de hoy es para Melba Martínez, que nos mira desde República Dominicana. Un abrazo muy fuerte, Melba. Comenzamos con las cartas del tarot para Tauro. Tauro, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te están diciendo que tienes que buscar a alguien espiritual, a una persona que te guíe por el camino de la vida. Ya llegó el momento de recibir ayuda, de recibir guía, de alguien con conocimientos superiores a los que tú manejas. Esto te va a ayudar a tomar conciencia en las próximas decisiones que estás por realizar. Yo sé que hay muchas cosas que te tienen consternado, consternada, que no tienes tranquilidad, no te dan paz. Al contrario, vives en un desorden mental. Por lo tanto, necesitas la ayuda de alguien que te guíe, de alguien con conocimientos superiores espirituales, para que te vaya mejor en la vida. Con esto vas a dejar de hacer las cosas por impulsividad, por emociones explosivas. Tienes que poner los pies en la tierra, porque estos momentos serán claves para tu destino. También te recomiendo que en estos días utilices algo que sea de color verde, porque eso te va a ayudar para el crecimiento, para la apertura, para todo lo que tienes que hacer en estos días.
También te veo que para ti, que tienes ahorita en este momento pareja, se te va a dar la oportunidad de ayudar a los papás de tu pareja, ya que están pasando por un momento muy difícil de salud. Este será el momento oportuno y magnífico para limar asperezas, para que vean de que tú eres una buena persona, que tienes buen corazón. Si antes tuviste problemas con tus suegros, ahora es el momento para que arreglen esas diferencias. Cuando vean que tú te esfuerzas por ayudarles, entonces van a bajar la guardia y al fin vas a tener una familia ordenada y en paz. También veo que por medio de las redes sociales vas a conocer a una persona. Todo va a empezar levemente con pequeños coqueteos, con un poco de lenguaje en doble sentido. Todo comienza con risas, con buenos momentos. De todo esto va a resultar una química muy especial, en donde todo esto va a tomar otra forma, va a tomar otra energía. Y esta energía que van a crear ustedes dos será tan fuerte que los va a unir. Va a hacer que se conozcan mejor, que se llevan bien y se darán cuenta que tienen afinidad de actitudes, afinidad de pensamientos y se van a unir definitivamente como pareja. Los números de suerte para ti en estos días: 10, 48, 03. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 1 y 12 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el plomo. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la arimar. El color que refuerza tu aura: el color lavanda. El saludo de hoy es para María Esther Veiga Acosta, que nos mira desde Uruguay. Un abrazo muy fuerte, María. Comenzamos con las cartas del tarot para Géminis. Géminis, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que la generosidad, la paz, el amor están contigo. Será una semana de fiesta, eventos, uniones, celebraciones, alegría, felicidad. Todo esto te depara este nuevo ciclo, estos nuevos días que están ya en tu vida. Has sembrado muchísimo a través de muchos años y ahora es tiempo de cosechar. Así es que todo lo bueno de la vida te lo está preparando el destino en estos días, en 1, 2, 3, 4, 5 días aproximadamente. En este transcurso ya vas a recibir todo lo que es tuyo. Porque es tuyo, tiene tu nombre, te lo ha ganado. Felicidades, te corresponde una mejor vida a partir de este ciclo que se acaba de abrir. También las cartas te dicen que todo lo que pase por tu mente tendrás la capacidad en estos días de hacerlo realidad. En este momento ya estás empezando a ver muchas cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso es que sientes la energía y la magia del triunfo, de la abundancia y de la prosperidad. El mundo espiritual te va a dar las fuerzas, las ganas, el ánimo, la energía necesaria y suficiente para que obtengas todo lo que te corresponde. Así es que recuerda, si tú no hablas, no luchas, no peleas por lo que te corresponde por derecho, nadie lo va a hacer por ti. Ponte pilas, levanta la mano, hazte ver, abre la boquita, reclama tus derechos, pide lo que es tuyo. En esa temporada te tienes que hacer notar, te tienes que hacer ver, porque el mundo espiritual le ha puesto tu nombre a todo lo bueno que viene para ti. También veo que alguien de tu entorno padece o va a padecer de las amígdalas. Esto espiritualmente significa rabia, miedo, emociones y creatividad reprimidas. Son algunas de las causas que pueden contribuir a la aparición del trastorno en las amígdalas. Aparece cuando la persona no puede ser ella misma, mostrarse como se siente. En los niños puede significar que se sienten un estorbo. Así es que ya sabes, deja que los niños se desenvuelvan a su ritmo. Acéptalos tal y como son. Nunca los compares con nadie porque eso no es correcto, es denigrante. Diles cuánto lo amas y verás que nunca se van a enfermar de las amígdalas. Los números de suerte para ti en estos días: 29, 41, 46. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 6:48 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el estaño. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: lepidolita. El color que refuerza tu aura en estos días es el color rojo. El saludo de hoy es para María Retana, que nos mira desde California. Un abrazo muy fuerte, María. Comenzamos con las cartas del tarot para Cáncer. Cáncer, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te dicen que ya es momento de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Ya es momento que le des importancia a tu corazón. Te vas a reenamorar.
vas a reiniciar una nueva relación o, si ya la tienes, hoy se va a formalizar. Todo lo que tenga que ver con el amor te corresponde en estos días. También veo que todo lo relacionado con el corazón, con los sentimientos, es lo bueno para ti en todos estos días. Al principio puedes estar sintiendo algunas cosas emocionales, ciertos vacíos, pero más que todo es una revisión interna que vas a realizar de todas las experiencias que has tenido hacia atrás en tu vida. Vas a poder comunicarte con ciertas personas, con las que quizá quedaron algunos ciclos o momentos abiertos, en donde ustedes no pudieron resolver algo, para así poder hablar desde el amor que quedó pendiente en el aire. Ahora sabrás en qué partes se pudieron haber equivocado, qué partes pueden conciliar y qué partes pueden tratar para que el sol vuelva a iluminar su relación de pareja, para que le vuelva a llegar toda esa energía tan bonita y puedan volver a comenzar, a reiniciar, ya sea empezar desde cero o a iniciar desde donde lo dejaron. También te veo mucha comunicación. Vas a poder arreglar cualquier cosa solamente moviendo la boquita. Vas a poder apelar a los sentimientos y a la buena intención de las otras personas. Va a ser una comunicación asertiva. Podrás hablar muy bien frente a las personas y llegarás a su corazón, llegarás a su alma. Solamente tienes que dejar de lado tu ego, porque va a ser lo único que te puede lanzar de cabeza, que puede actuar en tu contra. Piensa con amor, habla con amor y ya verás que todo se te va a abrir frente a ti. El éxito te espera en todo lo que te propongas. Los números de suerte para ti en estos días: 19, 13, 53. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 1:38 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el acero. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la malaquita. El color que refuerza tu aura en estos días es el color amarillo. El saludo de hoy es para Reina Hernández, que nos mira desde Veracruz, México. Un abrazo muy fuerte, Reina. Comenzamos con las cartas del tarot para Leo. Leo, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te dicen que tienes una gran protección de parte de un ser que ya partió a la otra vida. Posiblemente fue algún familiar hombre de bastante edad. Pudo haber sido tu abuelito, un tío, un familiar, un pariente que ya partió al otro mundo y es quien te cuida en este momento, en ese lugar en donde estás, porque tu lugar de trabajo se ha convertido en algo parecido a un infierno. Es un lugar en donde pasan cosas malas, en donde hay enojos, pleitos, discusiones, hay habladurías y eso no es bueno para tu buena energía. Yo sé que ya no estás bien en ese lugar, así es que es momento de agarrar maletas y buscar nuevo destino, un nuevo futuro para ti. Tienes que buscarte la solución a ese problema que tienes. Tienes que buscar una nueva oportunidad de trabajo. Haz todo lo posible por salir de ese lugar donde estás. Comienza a meter papelería. Mira que cuando uno tiene trabajo es más fácil colocarse en un nuevo lugar. Recuerda que ahorita que tienes empleo, ahorita que estás trabajando, es momento que busques una nueva oportunidad. Nos toca hacer la del simio, que no suelta una rama hasta que tiene bien sujeta la otra. Consejo de vida, consejo práctico para ti. También veo que te vienen cambios patrimoniales muy buenos para tu vida. En estos días se te abren las puertas de la abundancia, el éxito y las oportunidades. La luna, que es tu regente en estos días, te va a ayudar a solucionar tus problemas en este nuevo ciclo. Te va a ayudar para que tú arregles cualquier problema de comunicación con cualquier tipo de persona, ya sea en lo sentimental, del corazón, de los negocios, del comercio, etc. También te veo que tienes que avanzar, pero viendo las oportunidades que se te presentan frente a ti, tienes que comenzar a brillar, tienes que comenzar a sacar la mano, tienes que levantarla, te tienes que ver, tienes que mandar correos, tienes que mandar solicitudes de trabajo, correos, mensajes. Dile a tus amistades que andas buscando trabajo, tienes que ponerte en vitrina, todo mundo tiene que verte, así es que dile a tu familia, a tus conocidos y a todo el que conozcas, para que te llegue ese buen trabajo que necesitas. Debes ponerte en vitrina, recuérdalo. Ya deja de estar pensando de que solo tú puedes hacer las cosas. Necesitas de los demás para salir adelante en este nuevo ciclo que se ha abierto para ti. Vas a tener el apoyo de muchas personas si tú buscas ese apoyo, si tú pides ayuda, que puede ser tu familia, tu pareja, tu amigo, tus conocidos, compañeros de trabajo. Todo mundo te va a ayudar si tú levantas la mano y
pides lo que necesitas. La ayuda puede venir desde cualquier lugar, solamente tienes que estar receptivo para que la ayuda te la vengan a dar y eso te saque del apuro en que estás ahorita en este momento. Así es que eso te va a ayudar a avanzar. Los números de suerte para ti en estos días: 07, 36, 22. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 3:41 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el cobre. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la melanita. El color que refuerza tu aura en estos días es el blanco, crema. El saludo de hoy es para Ana Toboso, que nos mira desde España. Un fuerte abrazo, Ana. Comenzamos con las cartas del tarot para Virgo. Virgo, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que todos esos cambios que tú estabas esperando en tu vida económica ya están avanzando, ya están por llegar a tu vida. Veo que se te van a abrir todos los canales de abundancia. Solo tienes que analizar, observar y checar todo lo que tengas frente a ti, porque solo tienes que extender la mano y agarrar lo que es tuyo. Recuerda, abre bien los ojos, que la oportunidad ya la tienes frente a tu nariz, pero aún no la has visto. También te veo que te vienen grandes cambios, grandes novedades, transformaciones en tu vida laboral, profesional y económica. Después de malas experiencias, después de caídas, errores y equivocaciones, ahora ha llegado al punto en que todo se revierte, en que todo se detiene y comienza a tomar otro rumbo que te va a beneficiar en gran medida. También veo que ya es momento de lanzarte a la aventura, de sentir, gozar y vibrar. Y para esto tienes aspectos muy buenos, ya que por medio de tus contactos sociales o familiares vas a avanzar, ya sea en tus planes, en tus proyectos, en los negocios. Es algo que traes pensándolo por mucho tiempo y que el tiempo ha llegado de hacerlo realidad y que de paso te comento que te va a dar grandes resultados. También veo que te vienen cambios en tu economía, en lo referente a algo que tú estabas ya esperando. Es una respuesta que no se daba, que no estaba funcionando a tu tiempo, a tu paso, a tu velocidad. Se quedaba muy atrás, estaba muy lenta. Por eso las cosas no se estaban dando. Pero ahora la tranquilidad viene para ti, porque esta respuesta económica ya está frente a tus narices, ya está frente a tu puerta. Es cuestión de que abras la puerta, salgas y la tomes, porque tiene tu nombre. Es para ti. Al fin llegó. En estos 3 días viene lo que tanto estabas esperando. Así es que ponte pilas porque la oportunidad para ti ya te la mandó el destino. Los números de suerte para ti en estos días: 47, 53, 71. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 8:23 de la noche. El metal que te dará solidez financiera: el bronce. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la moldavita. El color que refuerza tu aura en estos días: el verde limón. El saludo de hoy es para Miguel Fernández, que nos mira desde Lima, Perú. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Comenzamos con las cartas del tarot para Libra. Libra, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que atraes el poder en tu vida. Vas a avanzar por la vida para darle hacia adelante. Tienes en estos días un brazo poderoso que te va a hacer conseguir todo lo que tú quieras, porque la casa número 1 de tu personalidad está tremendamente muy impregnada de poder, completamente iluminada por la divinidad. Por lo tanto, en estos días vas a desarrollar grandemente la seguridad, tu amor propio, tu autoestima. Eso te va a llevar a que subas muchísimo tu energía, y esa energía tan positiva te va a conseguir todo lo que tú quieras, ya que se acerca a la energía crística, que es la energía del amor, la energía que utilizaba el gran maestro Jesucristo para hacer milagros. Como ves, la energía que vas a desprender en estos días, que de hecho ya estás viviendo, te va a ayudar grandemente para conseguir todo lo que tú quieras. También las cartas te dicen que la alineación actual de los planetas y luminarias favorece tu capacidad mental, física, intelectual y espiritualmente. Todo lo vas a tener completo. Por lo tanto, te convertirás en un creador.
Lo piensas, lo haces. Tú puedes hacer cualquier cosa que esté en tu mente, que todo va a suceder. Tienes una idea y la pones en práctica. Tienes un proyecto, lo echas a andar. Tienes un negocio y lo pones en marcha. En estos días eres la energía que echa a andar cualquier proyecto que tú tengas. Si en ciclos anteriores no lo pudiste hacer, en este ciclo todo se te va a convertir en realidad. Todo va a fluir a tu favor. También veo que todo lo que piensas, todos tus proyectos, todo lo que tienes pensado hacer para futuro o corto plazo, tienes que comenzar a escribirlo, porque de lo contrario se te van a olvidar las ideas. Durante la noche has tenido muchos sueños, en donde se te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, qué proyectos tienes que echar a andar, pero si no los escribes se te van a olvidar, y eso es esencial para avanzar por la vida en estos próximos días, en este nuevo ciclo que se ha abierto para ti. No confíes en tu memoria, no confíes en tu capacidad para recordar, escríbelo todo, lo que tengas en la mente, los proyectos, todo lo tienes que escribir, porque todo está a tu favor. No se lo vayas a estar contando a nadie, por favor, porque hay muchas personas por ahí que son ladrones de sueño, que solo andan viendo cuál es el sueño de alguien más para robárselo, tratar de vivirlos ellos mismos. Te lo pueden llegar a quitar y ellos convertirlos en realidad. Así es que por favor, no abras la boquita. Los números de suerte para ti en estos días: 50, 07, 75. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 6:32 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el hierro. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la piedra luna. El color que refuerza tu aura en estos días: el color celeste. El saludo de hoy es para Mar Franco, que nos mira desde Andalucía, España. Un abrazo muy fuerte, Mar. Comenzamos con las cartas del tarot para Escorpio. Escorpio, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te dicen que ya es momento de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Ya es momento que le des importancia a tu corazón. Te vas a reenamorar, vas a reiniciar una relación o la vas a formalizar. En estos días te conviene hacer un pequeño cambio de look. Tienes que ir cambiando algunas cositas para atraer a una nueva persona a tu vida. Esa persona viene para quedarse si tú logras engancharlo, si tú logras engancharla. También te veo que tienes que evitar confrontamientos con compañeros laborales, con compañeros del trabajo en tu vida profesional. Por naturaleza, tú eres autónomo, independiente, con esa mágica sonrisa que tienes y esa esencia que manejas en tu alma. No te enganches de los comentarios malintencionados que hagan los demás, que haga la gente que es mala. Guarda distancia, saca muy bien tus lentes de aumento para que veas a las personas que tienes a tu alrededor. No confundas amigos con conocidos. En esta temporada puedes llegar a tener problemas por tu carácter. Vas a tener problemas si te dejas guiar por lo que dicen los demás. Tú solamente tienes que enfocarte en producir y producir bien, porque te va a ir muy bien en tu camino si no te distraes en los dimes y diretes de los demás. También veo que esta es una semana para iniciar. Pregúntate qué quieres iniciar. ¿Qué has tenido guardado en el tintero? ¿Qué has tenido guardado en el cajón de los recuerdos? Esta es una semana muy especial, muy espectacular para ti, especialmente en los próximos 3 días que vienen, en cuestiones de dinero, en la vida profesional. Si vas a presentar algo nuevo o si estás en el sector de las ventas, es un buen momento para hacerlo. Cualquier proyecto sobre la mesa va a ser de mucha ayuda para ti. Te va a ayudar, lo vas a desarrollar, lo vas a llevar a feliz término y esto significa buenos ingresos económicos. Van a subir para ti todo lo referente a la economía. Los números de suerte para ti en estos días: 19, 26 y el número 03. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 5:15 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el oro. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la morganita. El color que refuerza tu aura en estos días es el color azul. El saludo de hoy es para Ana Teresa Quiroga, que nos mira desde Colombia. Un abrazo muy fuerte, Ana. Comenzamos con las cartas del tarot para Sagitario. Sagitario, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que este es el mes del amor para ti.
Al principio puedes estar sintiendo algunas cosas emocionales, algunos vacíos, pero más que todo es una revisión interna que debes de realizar de todas las experiencias que has tenido hacia atrás en tu vida. Vas a poder comunicarte con ciertas personas, con las que quizá quedaron algunos ciclos o momentos abiertos, en donde ustedes no pudieron resolver algo, para así poder hablar desde el amor que quedó pendiente en el aire. Ahora sabrás en qué partes se pudieron haber equivocado, qué partes pueden conciliar y qué partes pueden tratar para que el sol vuelva a iluminar su relación de pareja, para que les vuelva a llegar toda esa energía bonita y puedan volver a comenzar, ya sea empezar desde cero o reiniciar desde donde lo dejaron. También te veo que, a nivel de la parte de la abundancia, la luz del sol ilumina tu casa astral. Hay apertura de caminos y podrás ver las oportunidades cuando se te presenten de frente. En este mes, con seguridad, vas a poder tomar todo lo que tú desees. Te veo que emprendes un camino con una nueva persona que te va a ayudar para lo económico, ya sea con un negocio o con cualquier cosa que tenga que ver con lo económico, ya sea en el presente o futuro. Te veo que inicias con buen paso, con paso firme. Tu bandera en esta temporada será el triunfo. También te veo mucha comunicación. Vas a poder arreglar cualquier cosa solamente abriendo la boquita. Vas a poder apelar a los sentimientos y a la buena intención de las demás personas. Va a ser una comunicación muy buena que tú vas a agarrar, porque vas a llegar hasta el centro de cada persona, la vas a poder desarmar, vas a poder emitir tu mensaje y vas a convencer. Así es que te espera el éxito en todo lo que te propongas. Los números de suerte para ti en estos días: 33, 54, 77. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 11:22 de la mañana. El metal que te dará solidez financiera: la plata. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el ópalo musgoso. El color que refuerza tu aura en estos días es el color café. El saludo de hoy es para Kenia Chávez, que nos mira desde New Jersey. Un abrazo muy fuerte, Kenia. Comenzamos con las cartas del tarot para Capricornio. Capricornio, ¿qué te depara el destino para este día? Te veo que llega a ti una información confusa que te va a dejar pensando en algo que pasó anteriormente. Hay una comunicación, una llamada que te está llegando, que te va a inyectar un poquito de zozobra. Te veo que es una semana de profunda transformación y te vienen procesos muy importantes, muy trascendentales, que van a tener un impacto en lo referente al amor. También te veo que es tiempo de oportunidad en las mejoras referentes a lo económico. Vas a reflexionar sobre las capacidades que traen estos tiempos para avanzar económicamente, en los negocios, en el dinero, en la abundancia y en todo lo bueno que trae la vida. Te vas a concentrar en algo que tienes que hacer relacionado a trabajo, a estudio. Vas a tratar de comprender, vas a tratar de analizar a una persona que está cerca de ti y a la que le vas a vender, o vas a hacer negocios con ella para que te vaya mejor en la vida. También te veo que a partir de ahora tú vas a comenzar a florecer. Empezarás a renacer de los problemas, de las angustias, de todo lo malo que te ha tocado vivir en la vida. Ahora el universo te brinda una nueva oportunidad para este mes. Muy posiblemente recibas una propuesta, un acuerdo, una reunión, una llamada. Es algo muy importante en donde el universo te bendice y te decreta una mejor y renovada energía para este nuevo ciclo que se abre para ti. El universo te da el permiso y la gran oportunidad de probar con cosas nuevas y tu bandera se llamará triunfo. Para que te ayudes un poco, deberás de vestir algo que sea una prenda de color rosado para que florezcas en este nuevo ciclo que se ha abierto para ti, para que empieces con pie derecho. Los números de suerte para ti en estos días: 13, 44, 79. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 4:14 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el aluminio. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el cuarzo místico. El color que refuerza tu aura en estos días es el verde menta. El saludo de hoy es para Olga Pérez Lindo, que nos mira desde Argentina. Un abrazo muy fuerte, Olga. Comenzamos con las cartas del tarot para Acuario. Acuario, ¿qué te depara el destino para este día? El planeta caliente Marte te va a ayudar para que tengas una buena relajación
y un enfoque necesario para tomar excelentes decisiones. Todo aquello que está en tu mente últimamente durante los últimos 3 ciclos va a comenzar a dar magníficos resultados. Las puertas de la abundancia, del éxito y prosperidad se van a abrir de par en par para ti, así es que tienes que aprovechar este nuevo ciclo lleno de oportunidades. También las cartas te dicen que no esperes a que las cosas sucedan, a que las cosas pasen. Tienes que ir por ellas, tienes que ir a agarrarlas, tienes que levantarte de la silla, correr y tomarlas porque son para ti. Tienes que hacer que pase. Recuerda que la buena suerte es la gran oportunidad que se te presenta en el conocimiento y la preparación. Esa es la famosa buena suerte. Tú tienes la oportunidad frente a ti, tienes el conocimiento y tienes las capacidades necesarias para echar a andar cualquier proyecto. Para ti, esta es una semana de buena fortuna, con excelentes noticias para ti y para tu familia, sobre algo nuevo, algo diferente, ya sea en compra, venta, negociación, adquisición. Vas a oler la oportunidad en el aire y la vas a aprovechar. También te veo que todo lo que pasa por tu mente se hace realidad. La casa número 2, que es la casa del dinero, te está afectando de una forma sensacional. Se ha iluminado tu casa astral, tu casa zodiacal. Aprovéchala. Ahora estás en una casa de las asociaciones, en donde otros te van a ayudar para prosperar mucho más rápido en la vida. Avanzar mucho más rápido por la vida. Esto quiere decir que vas a iniciar algo con alguien, en algún acuerdo, convenio o negociación. Así es que ponte pilas, abre los ojos y comienza a ver con qué persona te toca avanzar mucho más rápido en este ciclo que se acaba de abrir para ti. Los números de suerte para ti en estos días: 79, 78 y el número 32. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 3:18 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el níquel. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la obsidiana. El color que refuerza tu aura en estos días: el azul marino. El saludo de hoy es para Ivette Enríquez, que nos mira desde Puerto Rico. Un abrazo muy fuerte, Ivette. Comenzamos con las cartas del tarot para Piscis. Piscis, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que tú quieres iniciar algo por tu propia cuenta y le vas a dar continuidad a algo que ya tenías desde hace varios meses, pero que no lo habías puesto en marcha, que no lo habías puesto en acción. Por eso te viene el inicio de un fabuloso negocio, ya sea que lo hagas tú solo o lo hagas con alguien más en sociedad, pero viene algo maravilloso que te va a abrir las puertas en lo referente a lo económico, a la prosperidad, al éxito. El dinero viene para ti desde todas las direcciones, así es que tienes que aprovechar. También las cartas te dicen que a partir de los próximos días serán días muy mágicos para ti en lo referente al amor de una nueva pareja, en lo referente a lo sentimental. Hay mucho perdón, se ponen de acuerdo, se calman las discusiones, se bajan los ánimos, en caso de que sea un reencuentro con alguien que ya conociste. Llegó el momento de hablar, es algo muy bueno para ti y tu corazón, que ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos. Hay mucha liberación en el ambiente y eso será mágico para ti, no lo podrás creer, porque cuando perdonamos nos liberamos y liberamos a las otras personas de cosas malas, de malos pensamientos, de resentimientos, y es entonces que dejamos espacio para lo nuevo, para las cosas mágicas, para todo lo interesante y bueno que trae la vida. Así es que recuerda, vas a tener un nuevo amor o va a llegar un viejo amor a tu vida, en donde tienen que arreglar algunas diferencias. También te veo cambio de casa, cambio de domicilio, remodelaciones, algo nuevo, algo está cambiando en tu vida, algo está pasando en tu entorno. Esto significa que tienes que hacer más tiempo para ti, tienes que tomar más tiempo de tu vida para dedicarlo a tu persona. Posiblemente hagas ejercicio, posiblemente hagas una dieta con alimentación balanceada. Te veo que tienes que descansar lo necesario porque has estado bajo mucha presión, has trabajado demasiado y el cuerpo a veces llega a resentirse. Así es que no estires tanto la cuerda, que se va a romper. Descansa ahora que es tiempo, porque te lo mereces, porque en este nuevo ciclo te viene mucho más trabajo, vas a ser mucho más productivo y necesito que estés bien descansado, con las baterías bien puestas, para seguir produciendo como siempre has querido. Los números de suerte para ti en estos días: 19, 36, 43. Mézclalos como quieras.
La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto, 7:44 de la noche. El metal que te dará solidez financiera, el plomo. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza, el ónix. El color que refuerza tu aura en estos días es el color violeta. El saludo de hoy es para Olga González, que nos mira desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Un abrazo muy fuerte, Olga. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó la lectura, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.